Estos son finalmente los comentarios temerarios del día de hoy. Bueno, y vamos a empezar rápidamente con Pablo Quevedo 1456, que me dice: la Agenda 2030 va a imponer ver este canal en los colegios. Le digo yo, no tendrán tanta suerte los alumnos. Y no porque sea yo lo máximo, sino porque aquí se propone dudar de todo, enfrentar todo y sobre todo atenernos a los datos y no a otras estupideces. Néstor Magnus, ese se mandó, pero tengo que responderlo porque resume mucho que recibí sobre el meterme con Byung-Chul Han. Miren, meterme con Byung-Chul Han, meterme con Alex Lora y meterme con Maradona ha tenido más o menos la misma reacción por parte de la gente. O sea, salen fanáticos en vez de salir gente que analiza las cosas racionalmente. Dice Nestorio Magnus, Byung no merecía ese premio, de acuerdo. Yo nunca dije eso, No sé con quién estás de acuerdo, conmigo no. Yo no sé si mereció el premio. Dice obviedades, sin duda. Es elemental y por tanto facilón, por supuesto. Pero negar que estamos en una sociedad del rendimiento, de la hiperproducción y que el neoliberalismo se impuso, me parece harto contradictorio para este canal que tanto denuncia las horribles argucias del libre mercado y las tremendas inequidades existentes. En su terco afán de emprender una cruzada contra la filosofía, madre, tócate los plines. Justamente filosofando, sí, ya sabía yo que íbamos a acabar en esto. Schwartz incluso llega a contradecirse. Seguro que se molesta si llega a... Te halagas mucho. Seguro que se molesta si llega a leer esto y probablemente me reducirá a la categoría de enojadito o de ignorante. Eso es aparte. Lo que tal vez no sepa es que lo sigo y lo admiro por su maravillosa gesta de abrir los ojos a la gente. En últimas, por ser un excelente filósofo de la ciencia pese a sí mismo. Sí, yo soy filósofo, entonces Pepe el Carnicero lo es y entonces no le des importancia a Byung-Chul Han. Pero bueno, veamos qué le respondí. Digo, yo no tengo ningún problema si me pruebas que estamos en una sociedad del rendimiento, de la hiperproducción y que el neoliberalismo se impuso. Lo que no acepto es que me digas que negarlo es contradictorio sin demostrarlo. Y lo siento. Viviendo en España, el país de la sanidad pública maravillosa, donde mi hijo estudia en una educación pública admirable, donde la gente mayor tiene pensiones públicas que les permiten vivir con dignidad, te va a costar mucho trabajo demostrarme que el neoliberalismo se impuso. Porque no se ha impuesto. Porque la gente sigue teniendo derechos inalienables independientemente de su rendimiento y aunque no hiperproduzca. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a las pensiones, derecho a una vida digna. Todas las tuyas y las de Byung-Chul Han son fantasías clasemedieras de criptobro. Ahora, ya que caigas en la memez de decir que como pienso me dedico a la filosofía, revela que no has visto los vídeos donde hablo sobre filosofía y por qué esa equiparación es tramposa, boba y chupa filósofos. Que yo piense que quien diga que obtiene conocimiento especulando ciegamente es un charlatán, no me equipara a esa charlatán cuyas memeces puedo demostrar. Puedo demostrar que Aristóteles se equivocaba, fácil. Puedo demostrar que Marx se equivocaba, fácil. Puedo demostrar que Dugin se equivoca, fácil. Puedo demostrar que Byung-Chul Han se equivoca, me tomó unos minutos. Pero ya que me llamas terco y me acusas de una cruzada solo por no adorar a los dioses de pies de barro de la filosofía y asegurando lo que me molesta o no, de ver te autohalagas mucho, pensando que me puedes molestar, o sea, en serio. Lo menos que espero es una disculpa. Pienso sin ser filósofo y eso precisamente es una gran refutación de toda la basura filosófica. Ya me gustaría que pudieras haber defendido al Coelho coreano con algún argumento que tuviera cierta solidez y menos ataques personales, ¿no? Pero bueno. Cuando el coreano critica la tecnología, no me parece que critica la tecnología en sí, sino lo que ha hecho la sociedad toda, y ciertos poderosos con ello. Por ejemplo, tú mismo mencionas a Elon y lo que hace con Twitter. Precisamente, Elon es una persona, no es la sociedad. Una persona que intenta controlar y no le está saliendo a 99 millones de usuarios en Estados Unidos y a 551 millones en todo el mundo. ¿Esa es toda la tecnología? No. De nuevo, toman un ejemplo, se llama falacia de cherry picking, y quieren vender que así es todo el mundo, sin plotes, sin complejidades, sin contrapesos. Todos son parte de la masa sin cerebro, salvo ustedes, que se dan cuenta.
Conspiranoia a nivel kinder, en serio. Y llegamos a nuestro premio de esta semana, el premio Elton. Ángel Barceló, 5787, me hace 4 preguntas muy sencillas. Usted dice que simples, no son simples, son sencillas. Algunas preguntas simples para usted, señor. 1. ¿Su canal es para la gente? No sabe abrir interrogaciones, eso me alarma mucho. 2. ¿Quién se lo toma en serio usted? 3. ¿Tiene usted envidia del premio Princesa de Asturias? Y 4. ¿Sócrates era un filósofo o no? Yo respondo muy amablemente. 1. No. Mi canal es para suicatas y búhos, pero la gente persiste en verlo. 2. En este momento 165 personas. 2. No he hecho una encuesta de quién me toma en serio, pero puedo empezar y tú serías el primero. 3. ¿Le tengo envidia? No, no tengo obra que amerite ese galardón, pero si tú me quieres proponer a Princesa de Asturias por este canal, bienvenido. Y 4. Sobre Sócrates, tengo entendido que era ateniense. No sé si era filósofo, pero si me das la definición de filósofo, seguro te puedo responder. Seguimos con Carlos Andrés Adrianza, que dice: para buscar a Dios es muy fácil aceptar a Jesucristo como tu único salvador personal y tendrás perdón de pecado. Esa es la búsqueda de Dios de este muchacho. Y le digo yo, pues sí, luego te mueres y resulta que el verdadero Dios era Nergal y te espera una eternidad de dolor. Luego Luis Ricarte, otra vez esta semana lo ocupó Byung-Chul Han. Toda la crítica está bien, solo que voltear a mirar a este comunicador por el premio que se ganó es tu parte floja, porque ese premio es igual que el Nobel, pura decadencia europea, europea con mayúsculas, me encanta, que sigue pensando que avala pensamientos y solo avala propaganda que le sirve a su posibilidad de seguir en su fantasía de ser el mundo civilizatorio. Ya es una fantasía que la revolución científica y la ilustración se hayan hecho en Europa. Aclaro, no son virtudes de Europa, no son logros de Europa, son accidentes históricos. Accidentalmente aquí ocurrió, pues no es una fantasía. Pero digo, bueno, Europa en decadencia desde hace 1000 años, más fuerte que nunca. Es como el rock, ¿no? Y este me pareció mucho más interesante, porque además comporta un anuncio que voy a hacer. Sergio Cáceres 6515 me dice: no sé si ya habló sobre el premio Princesa de Asturias de Leonardo Padura. Me gustaría ver su opinión sobre su literatura. Gracias por el vídeo. Le digo, me gusta lo que leí de su literatura hace muchos años, pero leí muy poquito a Padura. Pero Padura, más que un escritor, es amigo mío. Estuvimos juntos en Estados Unidos, estuve en Cuba con él, estuve en México con él varias veces, estuve en España con él muchas veces. La última vez que lo vi fue hace 4 años, en 2021, cuando vino a Gijón a presentar un libro. Por desgracia, mi interés por el asesinato de Trotsky me ha impedido atreverme a leer su novela más conocida, precisamente sobre ese tema, la del hombre que amaba a los perros. Después de hablar con esto, y que acabo de ver una magnífica entrevista que le hizo Berna González Harbour, no me acuerdo los nombres, le hizo Berna a Leonardo Padura en Televisión Española, que se las recomiendo muchísimo, porque Leonardo explica a Cuba como debe explicarse. Decidí que finalmente voy a leer El hombre que amaba a los perros. Ya les contaré el resultado. Bueno, me salto uno porque no tiene sentido. Pero esta me pareció divertida. Dice, hablábamos sobre la renuncia al mundo real. Dice Pedro G4X5I: los hippies pudieron comprarse una moto Harley Davidson y llenar combustible porque sus familias les mandaban plata o tenían los contactos para obtener los recursos. Con la crisis del petróleo, la época hippie llegó a su fin. Les costó llenar el tanque de sus motos o de sus combis. Mira, hay gente que hace este tipo de análisis y yo creo que hay que dejarles claro que tienen que estudiar un poco más. Y le digo, no seamos ingenuos. El hippismo llegó a su fin porque Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, básicamente. Ese fue el fin de todo en 1975. Coincide en el tiempo con la crisis del petróleo en 1973, pero no, lo que termina con los hippies en Estados Unidos es que ya no tienen que protestar una guerra,
que se perdió el 30 de abril de 1995, de 1975, si mal no recuerdo, y si recuerdo bien, anótenlo para cuando se me olvidan nombres, que también tengo memoria. Y finalmente, también aquí de estar perdidos en el tiempo y en el espacio, Cristian Chamorro 6495 me dice: el neoliberalismo nació como experimento en Chile en la dictadura. Todos los derechos sociales fueron privatizados. En los roles del Estado quedó para la subvención. Eso no lo entiendo muy claramente. Lo que marca el autor, se refiere por supuesto a Byung-Chul Han, es la expoliación de la comunidad que es libre y soberana por la libertad del individuo solo en el marco del consumo, y a eso le llama ilusión de la libertad. Yo le respondí: ¿y eso lo descubrió él? Para nada. Mira, Friedman desarrolló la idea del neoliberalismo en 1951 en un ensayo que cito constantemente cuando la gente me dice que el neoliberalismo lo inventó la izquierda. Pinochet dejó a Friedman jugar con sus ideas en Chile y con los alumnos de él en la escuela de Chicago, economistas chilenos que habían estudiado con él y que fueron a Chile a hacer sus desastres. Desde poco después, hablamos de 1975 más o menos, 2 años después del golpe de Estado, la crítica al neoliberalismo y su coste humano ya estaba en marcha por parte de verdaderos economistas, verdaderos estudiosos de la política y verdaderos sociólogos, y entonces Byung-Chul Han tenía 16 años de edad. Él no se inventó esta crítica. Y le digo con todo el dolor de mi corazón, les venden pescado podrido y ustedes se lo comen en sushi, no hagan eso. Y finalmente otra concepción bastante peculiar que vemos seguido. Sobre algo que decía yo de los pobres de derecha, dice: para ser pobre y votar a la derecha, Ocultismo 192, oculto en el anonimato cobarde de todos los anónimos, dice que para votar a la derecha hay que no sufrir de envidia o resentimiento social, por ejemplo. Y esto es lo que decía yo hace rato. Los ricos pueden ser ambiciosos, eso no es envidia. Los pobres deben padecer injusticias, explotación, abusos, manipulación de sus derechos, limitación de sus libertades, malos sueldos, peores servicios, tratos denigratorios, pero si piden justicia, ¡ay!, es resentimiento. ¡Ay, gente! Lo peor es que esta estupidez la dice un anónimo que no es de la clase poderosa. El Ocultismo 192, te puedo asegurar que no es uno de los principales accionistas que juegan a la bolsa en Wall Street. Es un pitufo que espera que, si es servicial, los poderosos le arrojen migajas. No, mira, a los poderosos se les quita lo arrogante o explicándoles, que hay muchos que explicándoles entienden, un caso de ellos fue Bill Gates, o se les quita obligándolos. Y no me refiero al uso de la violencia, sino al uso de la fuerza política, al uso del sindicato, al uso de la presión de los consumidores, al uso de la presión del gobierno, al uso de la presión de los proveedores, todo aquello que hace que el poderoso arrogante no se comporte así. Y entonces deje de ser de esa derecha por la cual no creo que los pobres deban votar nunca.